Muchas gracias, Pau. Vamos a seguir hablando de teatro porque se reestrena a partir del 5 de septiembre El hombre en suspenso, que tiene como protagonista, porque es un unipersonal, a Pablo Isasmendi, que está con nosotros. ¿Cómo andás? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto recibirte nuevamente. Bueno, la verdad, es un placer volver siempre. Venir y volver. Y si se reestrena es porque ha sido un éxito. Sí. O por lo menos hay un público que la reclama. Bueno, sí, a pedido del público, como se dice. El hombre en suspenso sí es una obra que queremos mucho y es un trabajo del que estamos muy orgullosos. La dirección es de Horacio Camandule y es un texto de otro amigo, Carlos Di Viesti. Entonces, viste eso tan colectivo que es el teatro, cuando lo haces con amigos y con un equipazo como el que tenemos, siempre es bueno volver. Y es más fácil conseguir coordinar con el elenco porque lo estoy yo solo. Es solo Pablo y su alma. Exactamente. Y es un montón eso. Metimos un poco, porque es un unipersonal de dos, porque es el Teatro Victoria, la sala del Teatro Victoria, que de la manera que está diagramada la puesta en escena, y además del trabajo escénico de escenografía que hizo Claudia Schiaffino, más las luces de Juan Pablo Viera, el mundo sonoro de Nicolás Soto y el vestuario de Nieves Pereira, hacen un conglomerado que no esté tan solo en escena. Exacto, estás acompañado. Estoy muy bien acompañado. Bueno, ¿quién es este hombre en suspenso? Bueno, este hombre en suspenso es Wenceslao Bentancur, que es una persona que estuvo más de 30 años preso por algo que no está claro si cometió o no. Y ese es como el puntapié, el disparador para que este hombre que pide que le cumplan un deseo que tenía, añoraba viajar a la Antártida. Entonces, en base a ese error que se cometió a nivel judicial, el Estado lo premia con intenta resarcirse con ese viaje a la Antártida. Y está en ese viaje, que es un viaje metafórico y literal, porque está yendo de verdad, como buscando rearmar su vida, porque cayó preso cuando cumple 18 años. Entonces pasó cuando empieza a conformar a querer conformar su historia, su personalidad como hombre, como persona adulta, le pasa esto. Entonces está en esa búsqueda, ¿no? Se da cuenta que el mundo es otro. Y es otro totalmente. Y él es otro. Y él es otro. Lo dice. Pero lo interesante del texto, que no es un texto, digamos, no es una cosa pesada, un dramón pesado, ni es una cosa de victimización absoluta, sino que es algo que incluso el mismo personaje dice: a mí yo no quiero, detesto victimizarme. Está intentando con los espectadores, que son los tripulantes del barco que lo acompañan y son los que le prestan oídos, está tratando de ver, contando cómo puede rearmar su camino, su historia. Esta historia sucede en el viaje hacia la Antártida. Exactamente. Esta historia es el relato de sus avatares, ¿no? Y en el que busca encontrar como puntas como para seguir, como para rearmarse. Cuando leía el título pensaba, ¿no? Tal vez es porque yo soy un poco ansiosa. Pero yo también, somos dos. Bueno, somos dos, capaz que compartís el sentir. Que no hay nada que me genere más desesperación que estar en suspenso. Bueno. ¿No? Porque el dolor está bueno ubicarlo. En algún si lado. Estoy en una situación con una depresión, una angustia fuerte, atravieso un duelo, pero cuando se está en suspenso no es ni chiche ni limonada, ni estás feliz ni estás triste, estás ahí y no sabes cuándo vas a salir de ese suspenso. Exacto. Es agobiante, por lo menos me resulta así a mí. No, está muy bien. Pero además, eso que decís, ni chicha ni limonada, ¿viste? Está esa cosa, se decía, la calma chicha, esa cosa que no pasa nada. Fíjate qué increíble, este hombre va en un barco, ¿no? A la Antártida. Y para los navegantes, sobre todo los antiguos navegantes, no había cosa peor que la calma chicha, que no te lleva a ningún lado. A nada. Vos decís, también te regala una tormenta en pleno océano, ¿no? Pero por lo menos sabés qué pasa. Claro, pero para avanzar a nivel de la navegación necesitas una brisa mínima, ¿no? Bueno, este hombre está justamente por eso, en este viaje metafórico, está necesitando una brisa, vientos fuertes que digan, bueno, ¿cómo este barco que es mi vida, para dónde va? ¿No? Porque cuando quiso empezar a hacerla, se le truncó, quedó en suspenso, quedó entre paréntesis, entre rejas, digamos, y ahora que ya está en un momento en que empieza a doblar el codo de la vida, decimos ya que ya tenés que empezar en un camino normal, uno empieza a decir, bueno, ya estoy asentado y empiezo a pensar en mi retiro, en lo que sea. Este hombre tiene que empezar a armar eso. ¿Y tiene ese deseo? Porque a veces esa calma, ¿no? Ese suspenso, esos 3 puntos suspensivos,
tienen también mucha procrastinación muchas veces, ¿no? De Sí. no querer salir de ahí. Claro. ¿Él tiene ese deseo? Él tiene muchos deseos, de cosas buenas y cosas malas. Tiene ese deseo, pero yo creo que el deseo de ese lo tiene desde el lugar en que, como te decía, no busca victimizarse. Simplemente que bueno, te está tirando puntas para ver por dónde sigue su vida, ¿no? Ahuyenta malos deseos también, que lógicamente que procesa, ¿no? Que le aparecen en base a todo esto que le pasó, y creo que ese deseo está latente, de seguir adelante. De seguir o buscar un rumbo. O buscar un rumbo. ¿Esto surge de una noticia que vos te encontrás, uruguaya, sí, no, local? Es esa historia de un estadounidense que estuvo preso 45 años por un delito que no había cometido también, y entró a los 16, 17 años, y fue un error judicial, un proceso que estuvo viciado desde el principio, y cuando sale este hombre, yo la vi no hace mucho, hace 3 años, la vi, me pareció fascinante, pero más que nada me pareció fascinante por cómo se lo planteaba él, la situación que planteaba ¿Dónde se ahora. paraba? Claro, él decía, yo por ejemplo, cuando entré, por ejemplo, Michael Jordan estaba empezando su carrera, y cuando salí ya estaba retirado. Claro. O sea, esas cosas que de repente otro lo vive, te puede gustar o no el básquetbol, pero viste que viste el proceso de ese como referencia, ¿no? O sea, yo estuve toda mi vida adentro, entonces no no viví esas cosas, lo mínimo y lo máximo. Cosas que contaba, decía, yo por ejemplo me levanto todas las mañanas y estoy 20 minutos, 30 minutos sentado en el pie de la cama esperando que me den la orden de ir al baño, de salir, hasta que me doy cuenta que puedo hacerlo yo mismo. Es la conjunción de un montón de rutinas, de una vida que no tiene nada que ver con el común de la gente. Exacto, entonces como esa institucionalización a prepo que le tocó a ese hombre, a mí me pareció fascinante esa historia, y se la pasé a este amigo, a Carlos Di Biesti, el escritor, y él es argentino, vive allá, pero estamos constantemente comunicados, hemos hecho muchas cosas de él con Horacio, y estaba bárbaro, voy a escribir algo, y enseguida salió. fue además en plena pandemia, entonces Carlito estaba como con la pluma caliente, y bueno, salió enseguida y me la mandó, y empezamos a leerla, y ya con Horacio dijimos, vamos a hacer algo con esto. Ahora después quiero que me cuentes un poco Sí. de la exigencia de estar solo en el escenario. Vos decías que estás acompañado de un montón de recursos, pero bueno, ponés Pero el sí, alma y pero el estás solo, cuerpo. de hecho, sí. Sí, pero pensaba, me decías la pandemia, ¿no? Y me parece que no es casual que se escribió en plena pandemia, donde todos quedamos un poco en suspenso. Ah, bueno, claro. Y donde todos éramos un poco presos también, ¿no? Sí. De puertas adentro, del miedo, del contagio. Hay Sí. como un paralelismo, me parece interesante también con la situación que se vivía. Sí, y sobre todo la incertidumbre esa, ¿no? De que, bueno, ¿qué pasa? Esta cosa tan que no sabíamos para dónde iba a arrancar, si iba a aparecer una vacuna, cómo nos iba a pegar, qué puede pasar, si me lo agarro, cómo termino, y la vida en sociedad, ¿no? Entonces, creo que mucho de esa incertidumbre también es la que tiene el personaje, y es lo que le pasa a los espectadores, ¿no? Porque los comentarios de la gente es increíble, porque no sabíamos cómo reaccionar. Hay momentos que son mucha ternura, hay muchos momentos Me dan de matarlo. que les da humor, y hay momentos que decíamos, estamos empatizando con esto, pero inmediatamente después el tipo te lleva, el texto te va llevando. Entonces yo creo que esa cosa que vos decís de eso de la incertidumbre que nos dio la pandemia, es un poco también se trasluce en esto. Y creo que poder lidiar con la incertidumbre debe ser de los recursos emocionales más importantes, ¿no? Sí. Mucho más que otros que a veces tienen mayor relevancia. Saber bucear en eso de que no sabés y poderlo enfrentar con la mayor lucidez no es fácil. Claro, porque es como, porque vos antes de repente ante un hecho duro, trágico o agradable, vos tenés algo cierto, ¿no? Yo qué sé, vas a festejar el cumpleaños de alguien, pero es como en corredor, decís, bueno, vas a correr una carrera. Bueno, ¿de dónde a dónde? Bueno, vos corrés. Vos corrés y bueno, te aviso vos corrés, pero vos yo tengo corrés que medir sabés que hay una meta. Claro, pero que el tipo mide la energía. Yo arranco fuerte acá, no sé, yo no corro nada, yo como nomás. Pero hay esos procesos, ¿no? Entonces, ya en lo físico, entonces en lo mental también, como una cosa que no termina nunca, ¿no? Que no decís, ¿cuál es el fin de esto? ¿Qué pasa con esto? Es muy difícil. Entonces, ese suspenso, esa incertidumbre, creo que es lo que le genera a este hombre, a este personaje y a esta historia
lo rico, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Dónde? Sí, y que además todos lo podemos traspolar a nuestra propia historia, ¿no? Sí, mal que bien vos querés, bueno, decime, dame algo concreto. Pasa con todo, con las relaciones, con lo que sea. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Se terminó? ¿Sigue? ¿No? Y qué interesante que el contexto también sea un expresidiario, ¿no? Donde muchas veces cuando nos centramos en eso, nos centramos en cuál fue el delito que cometió. Claro. Y a veces no tanto, como acá el delito queda, me parece que por fuera, porque no es culpable, por lo que me decís vos, o lo que se deja ver, queda al desnudo esa persona víctima del sistema. Claro, y a su vez no nos interesaba tanto eso de dejar claro, bueno, qué fue lo que pasó, porque no es el cometido de esta historia. Simplemente eso es el puntapié para contar una historia que puede ser, digamos, paralela, accesoria o a consecuencia de, ¿no? Un hecho que es una cosa como rico de contar, interesante de contar a partir de eso. Después, claro, también entrar a jugar es otro que a la gente le pasa, entra el debate, ¿no? Tenemos una seguidora fiel que es la hija de Eve Valla, es otra compañera del elenco, del grupo, que la hija la fue a ver un montón, es una adolescente, y la chiquina la fue a ver 6, 7 veces porque tiene sus teorías, y entonces ella y pila de gente le pasa eso. Bueno, a mí me parece me parece que hizo esto, no lo hizo, o por qué no, por qué le pasó esto y por qué no le pasó lo otro. Las conclusiones pueden ser distintas según cuando lo mires. Sí, es como esos arma tu propia aventura, que Qué bueno. Ya con ese gancho me parece que compraste a toda la teleaudiencia. Y ese es el rol que juegan los espectadores, que no tienen que aparecer en escena, pero que ese rol activo de escucha de lo que está contando este personaje y después tejer sus propias conclusiones. ¿Sí? Pablo, esta obra te valió la nominación al Florencio. Sí, como mejor actor de personaje. Sí, y me imagino que dejarás el alma, el cuerpo y todo, porque estar solo tiene sus complejidades, ¿no? Tiene. Ya desde el camarín, que a mí es lo que más me gusta de las obras, siempre es el elenco. La charlota. Claro. Pero en escena tiene esa complejidad de... Vos te nutrís siempre del trabajo de tus compañeros. Acá te nutrís de las cosas técnicas y del trabajo que hicimos previo, ¿no? con Horacio. Pero es muy interesante el trabajo porque, claro, depende pura y exclusivamente de uno, y donde hay algún errorcito o algo también tenés que... Todo. Entonces te pone una cosa que tenés que estar como muy enfrascado en la historia, pero a su vez estar muy atento a cuestiones prácticas, técnicas, de tiempos, ¿no? Y también acá vos sos el único juez de las reacciones de la gente, ¿no? Que de repente a veces con compañeros uno reacciona en base a una cosa que uno no percibe. Claro. Acá sos el único. El termómetro sos solo vos. Vos y vos. Que medís. Claro. Muy interesante, Pablo. ¿Dónde los podemos ver? Esto está en el Teatro Victoria los jueves de septiembre a las 20 horas. El Teatro Victoria está ahí en Río Negro, entre Mercedes y Uruguay. Divino teatro. Divino teatro, que también, como está toda la puesta en escena, está todo también pensado para que el teatro jugara un rol activo, la sala juega un rol activo. También es otro atractivo disfrutar la sala del Victoria. Sí. Exacto, porque además me traslado por todo el teatro. Cuando no estoy en escena... Mijo, te da. Sí, es un ratito. Sí, exactamente. Cuando no estoy en escena hay muchos estímulos visuales y sonoros que la gente pueda disfrutar. Y los invitamos también con un cafecito, ya que van... Maravilla. Pensamos un horario temprano, 8 de la noche, para que el que está en la vuelta del centro ya se quede por ahí. Así que... Maravilloso. 5, 12, 19 y 26. Seguro septiembre, no sabemos si extendemos después. Por ahora solo septiembre. Dios proveerá. Veremos qué pasa. Impecable. El hombre en suspenso es la propuesta que lo tiene a Pablo Isasmendi como protagonista, este unipersonal que se mete en esta historia basada en un hecho real, pero que puede ser también a la comparativa de la historia de cada uno de nosotros. Exactamente. Es una historia que tiene, si bien tiene una salida, un corte más dramático, pero tiene mucho de ternura y tiene muchas cosas de humor también, porque... Como pasa siempre en la vida, no todos los dramas son tan tristes. Son tan tristes. Siempre hay algo. Y Pablo necesita compañía en la sala. Así que por favor los quiero ahí los jueves de septiembre. Gracias, ha sido un gusto. Gracias a usted.